Muy buenos días, linaje escogido de Dios. Que la paz y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. En esta mañana quiero invitarte a que reflexionemos juntos a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo el Salmo número 2. El reino ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, venimos ante tu presencia en este nuevo día dando gracias por un nuevo amanecer, dando gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia en oración, dándote gracias, mi Dios, porque tú nos permites vivir un día más de vida. Permite, Señor, que podamos entender la soberanía de Dios en el cual hemos creído y podamos vivir confiados, quietos y seguros, Señor, que tú estás en control de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la soberanía de Dios sobre todas las naciones y los reinos de la tierra? Amados en el Señor, cuando leemos el Salmo 2 nos damos cuenta que Dios es el Rey soberano de todas las naciones de la tierra. Y me gusta mucho cómo comienza el Salmo número 2, porque comienza con la pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amados en el Señor, los hombres a lo largo de la historia y los reyes de la tierra y los gobernadores de la tierra se han encargado de tomar medidas y disponer constituciones y establecer principios que ellos consideran que son legítimos para mantener la paz y la tranquilidad del gobierno que ellos le ha sido la responsabilidad que gobiernen. Pero a veces olvidan que el Rey de todas las naciones de la tierra, el Rey soberano de todas las naciones de la tierra, es Jehová de los ejércitos. Amados, a los hombres se le ha dado una limitada capacidad, un limitado tiempo para que vivan y disfruten sobre la tierra de los vivientes. Pero a veces los gobernantes de las naciones ignoran que existe un Rey soberano sobre todas las naciones de la tierra, quien pesa en balanza justa el corazón de los hombres y que mide y que toma el control de las estaciones del tiempo y mide las estaciones de los tiempos y los días y los años de los hombres. Pero aquí en el Salmo 2 nos hace un llamado en el versículo 10 al 12 y dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.
¿Quiénes son bienaventurados? Los que honramos a Jesucristo, como usted y como yo en esta mañana que estamos honrando a Dios. Amados, el Salmo 2 nos revela que la soberanía de Dios es sobre todas las naciones y sobre todos los reinos de la tierra. Amados, la Biblia nos enseña que habrá rebelión entre los pueblos y entre los reyes, pero también muestra la supremacía y el control absoluto de Dios sobre toda la creación. Así como lo escuchas, el Dios en el cual tú has creído tiene la supremacía y el control absoluto de toda la obra de su creación. Por eso Dios ha establecido a su Hijo Jesucristo como el Rey y Señor sobre todo, y nos llama a reconocer su autoridad y a someternos ante su voluntad. Amados en el Señor, aquí en estos versículos, en el versículo 2:1 del Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El Rey de los cielos se enfurecerá y los quebrantará con vara de hierro, dice el Salmo 2:9. Bienaventurados todos los que en él confían, según el Salmo 2:12. Este salmo es un llamado urgente a someternos a la autoridad de Cristo. Dios te está llamando a no poner tu mirada en los reyes de la tierra, en los príncipes de la tierra, en los gobernadores de la tierra, sino a poner tu mirada en la supremacía del Dios omnipotente, omnisciente e inmutable, el único y verdadero Dios. Amados, quiero llamarle en esta mañana a reconocer la presencia de Dios en sus vidas y no vivir más como aquellos que son ajenos a la vida de Dios. Amados, en momentos de tribulación, en momentos de prueba, en momentos de angustia, te encuentras al pueblo sufriendo y preocupado y ansioso por no saber qué hacer. Pero yo quiero enseñarte en esta mañana qué debes hacer. En lugar de poner tu mirada en lo terrenal, en lo efímero, en lo pasajero, pon tu mirada en la supremacía del Dios que habita en la eternidad y por la eternidad. ¿Qué debes hacer con tu vida a partir de este momento? Yo quiero decirte algo. No importa, amado hermano, cuán poderosos e influyentes sean los reyes, los gobernadores de la tierra, todos deben rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos un día vamos a dar cuenta delante del Señor, y en especial aquellos que tienen autoridad y están en eminencia para gobernar. Amados en el Señor, Dios nos está haciendo un llamado urgente a someternos a la autoridad de Cristo, y nos recuerda que la rebeldía contra Dios es vana, porque el único que tiene el control absoluto sobre el mundo, aún sobre la vida y de la muerte, es Dios. Amados en el Señor, ¿y cómo debemos responder a este llamado de Dios? Él dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Te acuerdas cuando aceptaste al Señor, a Jesucristo, como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Te acuerdas cuando estabas en tu primer amor y buscabas de Dios con esa pasión ferviente, que no había ningún bien postergable más importante que la presencia del Señor? ¿Te acuerdas cuando buscabas el rostro del Señor en otro tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Por qué no tienes tiempo para buscar de Dios? ¿Por qué no tienes tiempo para leer la Biblia, para orar? ¿Por qué no tienes tiempo para ir a la iglesia y honrar a Dios como Él te ha llamado? ¿Es que acaso crees que tú eres el dueño del tiempo? ¿Es que acaso crees que tienes el control sobre algo en esta vida? Permíteme decirte que nada de lo que tú crees tener el control en esta vida está a tu alcance. El único que tiene el control sobre todas las cosas es el poderoso de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Por eso yo te animo en esta mañana a poner tu confianza en la soberanía de Dios. ¿Y cómo tú debes responder a este llamado? Miren, amados, reconocer la soberanía de Dios. Debemos vivir consciente de que Él está en control y que ningún poder terrenal puede prevalecer contra su voluntad. Pueden escribirse leyes, edictos, mandatos, pueden haber constituciones enteras en tu contra, que si no es la voluntad de Dios no prevalecerán. La Biblia dice que Dios frustra las maquinaciones de los hombres y hace nulo el consejo de los sabios. Con esto te estoy diciendo que aunque hayan leyes en contra tuya, aunque hayan edictos en tu contra, miren, amados,
Tú crees en el Dios soberano y tú reconoces la soberanía de Dios, pero debes vivir consciente de que Dios está en control de tu vida y que ningún poder terrenal puede prevalecer ante la voluntad de Dios. Pero para ello, debes no solamente decir que crees en el Señor con tus labios, sino actuar en consecuencia. Una persona que cree en el poder de Dios es una persona que le busca y le busca de verdad. Ninguna distracción terrenal lo aleja de la casa de Dios. Ninguna distracción terrenal lo aleja de la presencia del Señor, porque es consciente de su soberanía. Sabe que se va a encontrar con la presencia de Dios. Me llama mucho la atención allí cuando en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue guiado como el líder de Israel para sacar al pueblo israelita de la esclavitud. Este pueblo llevaba más de 400 años en la esclavitud y Dios levantó a un libertador, Moisés, para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Este pueblo adaptado a vivir en esclavitud, este pueblo era un pueblo querelloso, era un pueblo idólatra, era un pueblo que se apartó de Dios muchas veces, pero aún así Dios lo amaba como el padre ama a su hijo, a quien quiere. Amados, y dice la palabra que Moisés allí, pues, por instrucción divina, hizo el tabernáculo, y dice que cuando Moisés se acercaba al tabernáculo, la columna de nube se ponía a la puerta del tabernáculo y hablaba Moisés con Dios como quien habla con un amigo cara a cara. Qué cosa tan interesante. Moisés salía a un encuentro con Dios y Dios y la presencia de Dios salía a un encuentro con Moisés. Esto es un encuentro íntimo. Cada vez que tú dispones tu corazón para ir a la casa del Señor, el corazón de Dios y su presencia se disponen para encontrarse contigo. Muchas veces en esta vida te encuentras batallando, luchando con tu propia fuerza, cansado, desesperado, tu corazón abatido y fatigado. Y es porque andas buscando tu propio bien en lugar de buscar el bien que tu Dios tiene para ti. Dios tiene cosas grandes y lindas preparadas para aquellos que Él ama. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Todo lo que tú crees tener, todo lo que crees que es firme, estable y con propósito, puede ser desvanecido en un instante, pero si la voluntad de Dios no lo quiere, amado hermano, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede tocar a uno de sus hijos? Es como si tratara de tocar la niña de sus ojos. Por eso yo te animo en esta mañana a reconocer la soberanía de Dios en tu vida, a vivir consciente de que Él está en control, a confiar en que ningún poder terrenal puede prevalecer contra su voluntad, a buscar a Dios como nunca antes lo has hecho en tu vida, a dejar de vivir esa vida pasiva e inactiva, distante de la presencia del Señor, y a empezar a vivir una vida activa y cerca en intimidad con tu Padre Celestial, porque eso va a decir mucho ante los ojos de Dios, que tú reconoces la soberanía de Dios sobre tu vida. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Arrepentirnos de la rebelión. Si hemos luchado contra la autoridad de Dios en nuestras vidas, es tiempo de arrepentirnos y de buscar perdón. Es tiempo de arrepentirnos de nuestra rebelión, de todo ese tiempo que hemos estado lejos de Dios, todos los años que hemos estado lejos de Dios. ¿Cómo ha sido tu caminar en Cristo desde el día que llegaste a la casa del Señor? La palabra dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en mesa de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que medite en ella de día y de noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Desde que aceptaste al Señor, eres una persona plantada en los caminos del Señor, dando fruto a su tiempo, o eres una de esas personas que eres como las nubes que están un día y al otro día se desvanecen, o eres como una de esas personas que dejan el rastro en el agua como una lancha, que cuando miras hacia atrás lo ves por un instante, pero ya nunca más las vuelves a ver. Amados en el Señor, te debes arrepentir de tu rebelión.
si has luchado contra la autoridad de Dios, si has desobedecido en tu corazón, si estás consciente de que estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, es tiempo de arrepentirte y buscar su perdón y volverte a tu Creador, volverte a la casa del Señor, volver a buscar su rostro, volver a adorarle, volver a leer la palabra del Señor, empezar a obedecer la palabra del Señor como nunca antes, porque dice la palabra del Señor que había un pueblo que decía Señor, Señor, pero Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eres como ese pueblo que dices, yo amo al Señor, pero no le buscas. Mira, mi amado, si tú amas al Señor, tú vas a tener tiempo para Él. O solamente recuerda, ¿tienes tiempo para aquellas cosas que amas en esta vida? Dedicas tiempo. Cuando amas a algo o a alguien, tú haces el tiempo, tú haces lo posible por administrar esas 24 horas que Dios te ha dado para buscar su rostro. A veces tenemos tiempo para hacer muchas cosas en esta vida, pero parece que es demasiado tiempo dedicar 1 hora o 2 horas para venir a la casa de Dios, para postrarnos ante su presencia, para orar, para leer las Escrituras, para recibir su palabra, para honrarle como Él demanda que debemos honrarle. Amados en el Señor, debemos arrepentirnos de toda rebelión y también debemos someternos al Hijo. Jesús es el Rey establecido por Dios, pero no es el Rey de una nación, es el Rey de todas las naciones de la tierra. Y solo Él puede salvarnos y solo en Él podemos encontrar refugio y bendición. El único que puede librarte de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra es el Hijo de Dios. El Salmo 2 nos habla de cómo las naciones se rebelan, como si pudieran quebrantar el reino de Dios. Muchas de las leyes que los hombres dictan en sus reinados son leyes que tratan de quebrantar el reino de Dios. Sin embargo, como el caso de Nabucodonosor, quien fue humillado por su orgullo y tuvo que reconocer la soberanía de Dios, allí en Daniel 4, del 34 al 35. Todos debemos recordar en esta vida que solo el reino de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Debemos reconocer que el reino de Dios permanece para siempre. Y aunque las naciones se levanten contra el reino supremo de Dios, Dios prevalecerá para siempre. Un excelente ejemplo de fe y de confianza en la soberanía de Dios se encuentra en el libro de Daniel. Específicamente allí en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 16 al 18, cuando los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se enfrentan a la orden que había dictado Nabucodonosor de adorar una estatua que él había erigido para sí. Ellos, al ser desafiados a idolatrar una imagen, adorar una imagen idólatra, responden con una gran declaración de fe en la soberanía de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron allí al rey Nabucodonosor diciendo, no necesitamos responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, en quien confiamos, puede servirnos y a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Mira qué cosa tan interesante. Daniel, allí en el libro de Daniel capítulo 3, versículos del 16 al 18, encontramos a estos 3 jóvenes hebreos que habían venido desde la cautividad, con Daniel también, pero Daniel estaba en otra provincia, pero estos 3 jóvenes eran gobernadores de algunas provincias, y dice la palabra del Señor que cuando Nabucodonosor le pareció bien edificarse para sí mismo una estatua de oro para que todo el que la viese se postrase delante de ella y le adorase. Miren al sonido de los instrumentos musicales. Dice la palabra que estos jóvenes, cuando fueron llamados a presentarse delante del rey Nabucodonosor, le dijeron, no necesitamos responderle sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que te has levantado. En este pasaje encontramos 3 jóvenes
con una firme convicción y una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. ¿Cómo es tu confianza en Dios? ¿Tú tienes una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios? ¿O tú con tus labios dices que confías en Dios, pero tu cuerpo y tu mente y tu corazón están lejos de Él? Miren, amados, estos jóvenes confiaron en Dios independientemente del resultado o de la consecuencia de que esto le podía traer. Ellos sabían que Dios tenía el poder para salvarlos, pero también estaban dispuestos a confiar en su voluntad. Incluso si no los libraba del horno de fuego, esta actitud refleja una fe profunda y un reconocimiento de Dios en su soberanía y actúa de acuerdo con el plan de Dios que es perfecto. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás confiando en la soberanía de Dios? Miren, amados, en este Salmo 2, la Biblia nos llama y nos exhorta a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Yo te animo a confiar en su soberanía, a que esperes en la victoria de Dios, a que esperes que Dios le va a dar una gran victoria a todo su reino. En este momento es un momento para que tú reflexiones y abandones todo pensamiento vano, rebelde, y abraza la paz y abraza la bendición de Dios que se encuentra en Jesucristo. Termina el Salmo 2 diciendo: bienaventurados todos los que en Él confían. Que este mensaje te anime a vivir conforme a la voluntad de Dios y que puedas aplicar estos 3 principios para tu vida que de seguro te van a llevar un día a la presencia del Señor. Número 1, reconoce la soberanía de Dios. Número 2, arrepiéntete de tu rebelión. Número 3, sométete al Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz establecido por Dios como el Rey de todas las naciones de la tierra. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por un nuevo día. Rogamos, Dios amado, que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Bendice, amador, a cada hijo, bendice a cada hija tuya. En cualquier rincón de la tierra que haya un hijo tuyo, Señor, que su corazón, mi Dios amado, esté motivado en este día a confiar en la soberanía de Dios, a arrepentirse de toda rebelión y a someterse a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre tu vida, que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.